Queridas y queridos creadores de la historia, espero que se encuentren muy bien. Pues hoy es un día especial, hoy es un día de chismecito acá rico y ya saben quién nos está acompañando. Aquí este peludo que está re intranquilo, oigan, no quiere aparecer en la cámara. Aquí nuestro querido Hermes, ¿verdad? La mascota de Visitas Guiadas con Historia, que vean, ya se empieza a retirar, pero bueno. Pues sí, hoy va a ser un día de un video diferente donde vamos a platicar un poquito, ¿no? Que conozcan pues quién está atrás de Visitas Guiadas con Historia. Muchos de ustedes posiblemente ya me conocen, sobre todo los que son mis ex alumnos o estudiantes, tanto de la prepa como de la universidad, así como muchos de los que nos han acompañado en estos 10 años precisamente de recorridos y demás. Entonces, bueno, sin contar amigos, conocidos, vecinos, ¿verdad? Familiares y demás, ¿no? Pero bueno, ahora sí que, pues, ¿quién soy yo? Bueno, pues soy una mujer que le gusta mucho el arte, la historia, el patrimonio. Crecí, digámoslo así, como un poquito con eso. Mi mamá checando mi carta astrológica con mi querido Chucho. Por cierto, un besote donde estés, querido. Ahí, aquí por el centro de la Ciudad de México, más o menos, ¿no? Por allá anda, San Pedro de los Pinos. Pues justamente ella vio cuáles eran como las tendencias según mi carta astrológica y se dio cuenta que pues a mí me iba a interesar mucho el arte, ¿no? El arte, mi mamá me lo estuvo como incentivando, ¿no? Desde pequeña. Y pues bueno, ahora sí que en casa siempre crecí, era una casa de clase media, de Fobiste, mis papás maestros normalistas y mi mamá pudo obtener un crédito de Fobiste y ahí pues comprar la casita, ¿no? En el sur de la Ciudad de México. Y pues ahí mi mamá, la verdad que era una mujer muy interesante, muy culta, una mamá muy apapachadora, pero también que marcaba muy bien los límites, ¿no? Y que siempre me impulsó, igual que mi papá. Mi mamá era especialmente culta y le gustaba muchísimo la historia. Entonces yo creo que una de las cosas también, por cierto, además de inculcarme ese gusto por el arte y la historia, es que ella también fue mi maestra en la primaria, en cuarto y en quinto de primaria. Entonces, uno pues ya la tenía en casa, ¿no? Y ella me rodeó prácticamente de libros, mi casa siempre la vi llena de libros, de enciclopedias, de reproducciones de obras de arte, por eso tengo arte, ¿no? Por todos lados luego, ¿no? En mi casa. Perdón, es que un pelo de Hermes, oigan, me salió de aquí, pues ¿qué es eso? Pero bueno, yo estaba incómoda y yo, perdón, pero pues es que así pasa, oigan, los que tengan gatos lo saben perfectamente, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pues la verdad es que sí, crecí así, viendo, además de muchas flores, mi mamá le encantaban las flores y teníamos por todos lados ahí. Pues crecí así. Y aparte justamente el que ella al ser maestra en estos 2 años en la primaria, pues no, hombre, la verdad es que te explicaba la historia bien rico, bien sabroso, ¿no? Entonces la verdad sí fue como pude tenerle cariño a la historia desde niña. Y otra cosa, también del lado materno, del lado paterno es diferente a la historia, ahorita les comento por qué, pero del lado materno siempre ha habido un interés, o en la familia materna siempre ha habido un interés por tener memoria histórica familiar, de ver de dónde venían los tatarabuelos, los bisabuelos, los chismes familiares que son resabrosos, que luego la verdad es que justamente dan unas historias fenomenales ahí como para hacer películas o series de Netflix, ¿verdad? Casi, o de Amazon Prime o de lo que sea, ¿no? Porque sí son pues así como muy intrincadas, ¿no? Entonces, y la verdad es que todos nosotros, ¿no? Tenemos luego unas historias familiares así impresionantes, ¿no? O de muchas aventuras acá, o de unas tragedias que no, hombre, o sea, es para que te acabes la caja de Kleenex, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre hubo eso. Y por un lado, pues desde contar los chismes familiares de pues, siglo XIX por lo menos, época de la Revolución Mexicana, Porfiriato, qué sé yo, hasta bueno, mantener objetos a lo mejor de alguno de los familiares, ¿no? O fotografías. Entonces como que desde ahí ya también como que se me fue inculcando un poquito este gusto por la historia, la memoria histórica, las cuestiones de patrimonio, de conservación.
Y bueno, y otra cosa, también por ejemplo, mi mamá pues era una pata de perro, ¿no? Y siempre, igual que mi abuela, mis tías abuelas y demás, que les encantaba, por ejemplo, ir al centro, ¿no? Acá de la Ciudad de México y pues andar comprando cosas, ¿no? Las 20,000 chácharas y luego pues que no hay tiendas en el centro, ¿verdad? Pues digo yo. Pero además de eso, pues la verdad es que mi mamá cuando me llevaba de niña, ella como una amante del arte y conocedora de hecho de estilos arquitectónicos, me decía, mira, este es estilo barroco, ah, mira, este es neoclásico, ah, mira no sé qué. Y entonces yo fui creciendo y ya para mí fue como normal, ¿verdad? Ya a los 6 años, 7 años, saber, ah, sí, este es estilo neoclásico, ah, sí, este es estilo barroco. Que no es normal, todo el mundo no lo sabe. No, entonces pues no, ¿verdad? Pero justamente mi mamá decía, uno, ve la belleza que encuentras en todos lados y puedes encontrártela, esa belleza, en unas ruinas de un palacio o de una casona que puede estar en el centro, en la colonia Roma o en donde fuera, o en el pueblito sutano, ¿no? Y fulano, y que dices, wow, imagínatela en su momento de esplendor, ¿no? ¿Cómo pudo haber estado? Y cómo la construyeron, quién la mandó a hacer, quiénes lo hicieron. Entonces, desde ese momento, por ejemplo, caminando por la zona de la Merced, en otros lados del centro histórico, pues como que yo iba imaginándome, ¿no? Y justo por pues esas observaciones que me hacía mi mamá, ¿no? De justamente, mira, ve qué belleza de casa. Y yo estaba, pues, como para tirarse tú, ¿no? El lugar, pero de verdad, efectivamente, tenía elementos arquitectónicos muy bonitos que decías, wow, yo creo que este lugar en su momento de esplendor, cuando se hizo, cuando lo habitaron realmente los dueños originales, no, pues debió haber estado genial, ¿no? Y pues así como que me fue interesando la historia, ¿no? Pues sí, desde chiquitita, ¿no? Y les digo, mi mamá era una mujer muy culta, que le encantaba la música barroca, la música clásica, y yo crecí, o sea, de hecho, pues ella cuando estaba embarazada de mí escuchaba muchísimo, su compositor favorito era Johann Sebastian Bach, ¿no? Vivaldi, Chopin. Entonces yo escuchaba mucho a Chopin, ¿no? Incluso desde chiquitita, y en mi infancia yo crecí escuchando esa música. Era muy normal encontrar los acetatos o los LPs, ¿no? Ahí, ¿no? Y poner en el tocadiscos esto, ¿no? Entonces para mí era como, pues es la música que hay en casa, ¿no? Y la verdad es que pues sí te hace sensibilizarte, ¿no? A todo, ¿no? No es lo mismo estar escuchando a lo mejor reggaetón y perreo, escuchar a Vivaldi, ¿verdad? Sí te hace un cambio en un momento dado y te hace tener una sensibilidad mayor. Pero bueno, entonces, pues la verdad es que así fue como me fui metiendo en el gusto por el arte. Ahora sí que la historia y demás, porque venía desde la casa, pues, ¿no? En realidad, y porque sí, justamente, afortunadamente, mis maestros de historia también, que es fundamental, o sea, yo sé de muchos chicos, chicas, ¿no? Personas que les choca o les ha disgustado la historia porque desafortunadamente tuvieron maestros que no amaban, ¿no? La materia y la hacían muy aburrida, ¿no? O, ya sabes, ¿no? El cuestionario y pues esto ya, ¿no? Y pues no, o sea, no es eso, nada más la historia, ¿no? Nombres, datos, fechas, pues no, para nada, ¿sí? Entonces, pues así más o menos fue como pudimos irnos adentrando de una manera como muy natural en la historia, en el patrimonio, en el arte, y yo me fui nutriendo, digámoslo así, de eso, pues desde siempre, la verdad, ¿no? Entonces, mi papá, por ejemplo, también siempre le gustó mucho la historia, por ejemplo, no sé, de la antigua Roma, ¿no? De los mexicas, qué sé yo, mi mamá también, ¿no? Sabía mucho de eso. Entonces eran muy entretenidas luego, ¿no? Las pláticas de sobremesa, ¿no? Después de las comidas, hablando de historia y de esto y de lo otro, ¿no? Y de chismes históricos y no sé qué. Entonces era rico, ¿no? Entonces, pues así fue como, pues les digo, ¿no? Realmente me gustó. Ahora, déjenme les digo también que yo no siempre pensé en estudiar historia. O sea, para mí la historia siempre me gustó. Fue una materia que incluso en la prepa me iba bastante bien, igual que en literatura, pero pues pare de contar, ¿no? O sea, ni por aquí yo hubiera pensado que me iba a dedicar a cosas de historia, nunca. O sea, no entraba en mis planes, sino más bien siguiendo un poco el modelo, por ejemplo, de mi abuela materna,
que vivía con nosotros en mi infancia, adolescencia, bueno, ya hasta que me casé en su momento. Ella falleció en el mismo año en que yo me casé, entonces cuando yo tenía 25 años, apenas ayer, apenas, ¿no? Ayer, pues realmente como que quise seguir o me inspiré un poquito en ella y quise ser médico cirujana. Ella había estudiado medicina, era cirujana de la UNAM. Ella estudió en la época de Lázaro Cárdenas, todavía no se construía Ciudad Universitaria, sino estaba justamente en la antigua Facultad de Medicina, el ex Palacio de la Inquisición, que es una chulada, por cierto, ¿no? Aunque sí tiene en ciertas partes una vibra media densa, la verdad que sí, me consta, pero bueno, ese es otro cantar, si no ya me ando desviando, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, como que platicando con mi abuela, la Collis, Soco, Socorro, Collita, de ahí viene, ¿no? María del Socorro Ábrego Rico, que es una de las, pues yo creo que primeras generaciones de mujeres médicos cirujanas, y ella estudió, como les digo, en la época de Lázaro Cárdenas y se tituló en 1939. O hizo su examen profesional en 1939, en el verano, un poquito antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, por cierto. Entonces, pues todo lo que ella me contaba, ¿no? En sus años universitarios, ¿no? Que el anfiteatro estaba hasta en el último piso, cosa que después obviamente lo quitaron, ¿no? Y bueno, qué sé yo, muchísimas cosas, ¿no? Todo lo que implicó en ese momento el ser mujer y estudiar una carrera donde mayoritariamente eran hombres, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, su fotografía de generación y sí son cerca como de 100 varones, ¿no? 100 chicos más o menos y 5 mujeres nada más, ¿no? Que todas juntas estaban en un rinconcito de la foto, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? O sea, cosas que me decía y es muy chistoso porque yo la grabé. Yo era todavía una estudiante de preparatoria y tuve la curiosidad. Nadie me lo dijo, no sé, a mí me nació el querer grabarla en un cassette, ¿no? A mi abuela y que me platicara cosas de su vida de estudiante universitaria y de todo lo que vivió en ese momento y los colegas, doctores, ¿no? Que tenía y demás, como Manuel Velasco Suárez, el gran neurólogo, ¿no? Que fue amigo de mi abuela, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, pues realmente como que de ahí primero quise hacer eso, ¿no? Médico cirujana. Pero también me gusta mucho, como ya les comenté, el arte y yo lo he practicado, tanto en dibujo, pintura, como en baile. Son como mis dos, pues más fuertes, por así decirlo, ¿no? Predilecciones. Entonces estaba yo en la disyuntiva en la prepa, aunque estaba en área 2, químico-biológicas, para estudiar medicina, ser pintora, ¿no? En la UNAM también. Bueno, pues para qué les chismeo más, nada más les abrevio un poquito para decirles que pues no pasé ninguno de los dos exámenes, oiga. Estuvo bien cañón el examen de medicina, no pasé. Y luego lo hice para la UNAM, entonces dije, bueno, no pasé lo de medicina, bueno, vámonos para pintura, ¿no? Artes visuales, y el examen se me hizo muy fácil. Después de haber hecho el de medicina, que sí estuvo muy complicado, difícil, no, pues el otro se me hizo papa. Y que no pasó, oigan, no, yo me quedé, ¿cómo puede ser eso posible? No, pero pues no pasé. Y entonces hasta el otro año volví a hacer el examen para la UNAM y ahora sí para ninguna de las dos carreras, sino ahora sí para historia. Mi mamá me dijo, no te preocupes, o sea, métete a estudiar inglés, por ejemplo, eso sí es algo que yo les recomiendo a todos, métanse a estudiar una carrera universitaria, sobre todo si estás en la prepa, ¿no? O a la edad que tengas, no importa, o que estés, métanse a estudiar otro idioma. Y entonces me puse a estudiar inglés. Y luego me dijo, ¿por qué no te pones a estudiar restauración de obras de arte a nivel técnico en una escuela que está en el centro de Coyoacán? Ah, pues va, en una secundaria para chavitos, pero que aparte tienen cursos que son para adultos o ya no para tan chavitos, ¿no? Digo que yo en ese momento acababa de salir de la prepa, entonces también estaba muy chava y me puse a estudiar eso, restauración de obras de arte a nivel técnico. Porque aparte estaba la Escuela Nacional de Restauración, que también no era cualquier cosita, eran como 5 años de carrera, así como medicina, pero a la mera hora decidí no irme para allá. Y entonces me puse a estudiar acá. Entonces aprendí a hacer como era el trabajo, ¿no? Por ejemplo, de estos retablos barrocos dorados que tenemos aquí en México, que son fabulosos, ¿no? Sé cómo se hacen gracias a eso, que lo estuve estudiando, y también talla en madera, ¿no?
Entonces a la mera hora dije, ay, pues ¿por qué no? Pues bueno, ¿por qué no estudio pues algo de historia para saber historia del arte y saber el contexto de las piezas con las que podría trabajar después haciendo la restauración, ¿no? Entonces, porque serían objetos del siglo XIX, XVII, XVIII, qué sé yo, ¿no? Y por eso fue que me interesó estudiar historia, pero si no, no lo hubiera hecho, aunque siempre me hubiera gustado, ¿no? Pero la verdad, al ser pues de clase media, con papás maestros normalistas, ¿no? Que no pues había la lana, ¿no? Como para irte a estudiar a la Ibero, que era el único lugar en ese momento donde realmente de manera muy obvia o formal se sabía que había la licenciatura en Historia del Arte. No sabíamos, por ejemplo, en ese momento de otra universidad, que es donde también ahora doy clases, que se llama Centro de Arte Mexicano, por Paseos del Pedregal, en el sur de la Ciudad de México. En ese momento no sabíamos, porque no había internet, ¿no? Ahora pues ya googleas y lo checas y ya te encuentras todo, cualquier escuela, ¿no? Pero antes no. Entonces, pues era ahora sí que como lo que te llega de oídos, ¿no? Y dije, pues bueno, ya sé, pues no tenemos el dinero para que me vaya a la Ibero. Creo que todavía no existía Casa Lam, o a lo mejor Casa Lam apenas empezaba, no me recuerdo. Pero el chiste es que dije, bueno, pues vamos a estudiar historia en la UNAM. También estuve viendo otras opciones, la ENA, qué sé yo, ¿no? Pero la UAM, pero la verdad es la que me interesó por lo del arte, justamente, pues era la de la UNAM, porque en la UNAM tenemos, obviamente, historias de diferentes espacios geográficos, por ejemplo, y también de diferentes temporalidades históricas, ¿no? O sea, antigüedad, edad media, edad moderna, contemporánea, y aparte optativas de arte. Entonces yo dije, wow, eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pues así fue como hice el examen de la UNAM. Prácticamente no estudié, la verdad, lo tengo que confesar. Solamente estudié un poco más un folleto, bueno, la guía, ¿no? Para la sección de filosofía que yo no había llevado y alguna otra cosa. Y pues a lo mejor hice un repaso muy general, ¿no? O sea, pero realmente no me puse a estudiar así como de lleno. Y wow, ya eso sí, solicité solamente ciudad universitaria, porque pues yo como era sureña, pues yo como para qué me iba a una de las FES que iban a estar al norte o muy lejos, ¿no? Y wow, que me voy quedando, ¿no? Aquí la sorpresa, ¿no? Entonces, pues la verdad yo estuve feliz, disfruté tremendamente estar en la UNAM, soy orgullosamente hecha en ciudad universitaria por la UNAM, soy PUM en ese sentido. Y wow, o sea, los mejores investigadores, profesores que también daban en la Ibero y en otros lados habían estudiado ahí o daban clases ahí. Entonces yo tengo en la memoria profesoras y profesores que wow, mis respetos, o sea, sí me hicieron disfrutar la carrera. Y cuando la terminas te das cuenta que sabes así, o sea, nada, y que es a partir de ese momento donde tú te tienes que poner a investigar, a leer, ver documentales, películas, lo que sea, ¿no? Que vayan a tomar más cursos, que vayan ampliando tu visión, ¿no? Pero la verdad es que sí fue todo un proceso fabuloso. Lo que sí es que me tocó a mí hacia el final de mi carrera el paro de labores de la UNAM, que fue del 99 al 2000 y que sí, pues se detuvo todo, ¿no? Pero francamente gocé y disfruté tremendamente de mis maestros favoritos. Por mencionar algunos, obviamente tengo al doctor Alfredo López Austin para Historia de Mesoamérica, que estuve todo un año, por supuesto también con él, que sus clases eran un deleite a las 8 de la mañana, me acuerdo, y que para todos los de nosotros de Filosofía y Letras era así como que, ¡ay, de qué temprano! Pero bueno, sí, la desmañanada valía la pena, por supuesto. También con el doctor Federico Bolaños hice rato que me dio Historia Contemporánea, cada semestre con un tema nuevo y que él tenía una visión impresionante, le agradezco, me ayudó muchísimo. Él ya sabía del calentamiento global, ya hablaba de eso desde el 98, cuando nadie sabía, no, nadie hablaba de eso todavía, no estaba de moda, y mis respetos, o sea, él un tipazo, muy exigente, por cierto, y también gracias a él estuve becada en un proyecto ahí de la facultad con él, y de geografía, de historia contemporánea y geografía, y es uno de mis maestros también entrañables. También, por supuesto, Ernesto Schettino Maimone para materialismo histórico, historia de Grecia, que la disfrutaba, me acuerdo que las daba en la noche,
de 6 a 8 y luego una hora más de puras diapositivas de imágenes, ¿no? Porque él iba mucho para allá y tomaba fotos, ¿no? Y era un material para acá, para las clases, ¿no? Entonces, él y obviamente no se diga el doctor también Antonio Rubial, que todo el mundo lo ama, lo amamos, además de que es una gran persona, un magnífico ser humano. Sus clases son maravillosas y aparte pues un gran investigador, ¿no? Entonces son de mis maestros, de mis profesores favoritos, consentidos, que me dejaron una huella durante la carrera, ¿no? Y que agradezco plenamente. Y bueno, y otras profesoras también. Pero bueno, fue así como llegué a la UNAM y me titulé de la UNAM, pero también pues, hay otros gustos, ¿no? O sea, no es solamente historia. El arte, como les digo, me encanta pintar, me encanta dibujar, me encanta bailar, ¿no? Ahora sí que me gusta mover el bote, como quien dice, ¿no? Mover el bote, ¿no? Pero también me gusta, por ejemplo, desde los 10 años que tuve contacto con el flamenco, que vi por primera vez a mi madrina querida de los 15 años, la bailaora y bailarina Patricia Linares. Un besote, querida madrina. De ahí fue la primera vez que vi flamenco y me encantó. Y a partir de los 13 años me metí a bailar. Lo dejé a los 17, 18, por ahí, para estudiar una carrera universitaria, lo cual no debía haber hecho, déjenme les digo. Una recomendación: aunque tengas que cumplir con ciertos requisitos sociales, ¿no? Como estudiar una carrera universitaria, seguir no sé qué, no dejes algo que te guste, ¿sí? Porque yo lo dejé y lo recuperé como 20 años después. Y no, o sea, hay un cambio. Como dicen, no es lo mismo Los Tres Mosqueteros a 20 años después, ¿sí? Entonces, creo que yo debía haberme dado la oportunidad de hacer paralelo, 2 carreras paralelas, una académica, universitaria, historia, y otra mi carrera de bailaora, bailarina profesional de flamenco, ¿no? Pero bueno, ni modo. Ahora lo recuperé en el 2019, ya soy feliz en Tauro Flamenco. No es aquí con mucho gusto hago este pequeño comercial. Son grandes profesores los que hay en Tauro Flamenco y se los recomiendo. También están aquí al sur de la Ciudad de México y personas muy valiosas también, además. Pero bueno, entonces esa es una recomendación que les hago, o sea, algo que sea no solo tu hobby o tu gusto, sino algo que te impulse, que te llene, que te haga vibrar, que te haga disfrutar la vida, no lo dejes. Y sobre todo, si te hace bien, pues, ¿no? Digo, si fumas o te drogas, pues no, eso no, sino más bien algo que ayude a desarrollar tu creatividad, tu buena energía, ¿no? No sé, cualquier cosa, no lo dejes, ¿va? Entonces es un tip que yo les doy porque ahora digo, no lo debí haber hecho, ¿va? Pero bueno, así pasan las cosas. Tú decides también crear y tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues ahora sí que esos son como mis gustos. Y aparte la India también. Además de México, la India, además de, bueno, Grecia y otros tantos lados, China. Cuando era niña yo quería casarme hasta con un chino y hablar chino y todo, celebrar mis cumpleaños en restaurantes chinos y demás, ¿no? También me gustan mucho otras culturas. México, por supuesto, mi patria, me encanta su historia, su cultura, pero me gustan también, soy como media universal, ¿no? En un momento dado. Y la historia me ha permitido eso, y lo cual se me hace exageradamente divertido. Como viajar por el tiempo y de cultura en cultura y saber de este lado y de esta otro y cómo vivían y acá y no sé qué. Entonces, y cómo eso de pasado está conectado con tu presente también. Entonces es muy, muy divertido. Entonces, pues India es otra de mis grandes pasiones. Estuve en contacto con cosas de la India, pues quizás desde que nací por mi mamá, pero más en forma desde que llegamos con un maestro del sur de la India, Satya Sai Baba, cuando yo tenía 13 años. Y fue un parteaguas, porque a partir de ese momento me pude quedar como muy cercana a las cuestiones hinduistas, sobre todo, budistas hasta cierto punto también. Y para mí era ya muy normal escuchar bhajans o cantos devocionales o mantras, ¿no? Dedicados a Shiva, a Krishna, qué sé yo, desde ese momento, ¿no? O sea, ya como que para mí fue, pues normal, ¿no? Cosa que obvio para México no es tan normal o no en esa época, ¿no? Estaban cosas de yoga, por supuesto, y qué sé yo.
Pero pues desde ese momento pues India llegó y llegó para quedarse hasta el día de hoy. Después de mi licenciatura me casé y luego al año de casada decidí estudiar la maestría en el Colegio de México sobre estudios de Asia y África, especialidad sur de Asia, que viene siendo prácticamente India, Pakistán, ¿no? Entonces aprendí muchísimo. Aquí entre nos, la verdad, a diferencia de la UNAM, no disfruté la maestría, más bien fue sumamente estresante. Aprendí muchísimo, me cambió radicalmente la visión idealizada que yo tenía sobre la India, lo cual sí agradezco plenamente. El nivel, obviamente, académico es muy alto. Yo estoy acostumbrada, o estaba también acostumbrada a leer mucho desde la UNAM. Como historiador lo tienes que hacer, escribir y leer, escribir y leer. Entonces ya lo estaba, pero en la maestría del Colegio de México es exagerado, entonces no te da tiempo de disfrutar, de ir asimilando, o sea, simplemente lees porque tienes mucho que leer a la mera hora, ¿no? Y aprendes una nueva lengua, que en este caso hindi, del norte de la India, ¿no? Y bueno, la verdad es que me sirvió horrores la maestría en el Colegio de México. Es un orgullo pertenecer también al Colmex, ¿no? Sí te da, digamos que, cierto reconocimiento académico. Lo acabé, ¿no? Sí, obtuve el grado de maestra del Colegio de México. Y bueno, justamente pues a eso también me dedico, ¿no? Además de ser profesora de historia de México, historia mundial, en el Instituto de Educación Media Superior del Gobierno de México, de la Ciudad de México más bien, en uno de sus planteles al sur de la ciudad, y que obviamente muchos de mis estudiantes, pues obviamente que se han suscrito al canal, pues obviamente les mando un abrazote, un besote también a todos ustedes. Y además pues también doy clases, ¿no? A nivel universitario sobre arte de la India. Más aparte los recorridos, visitas guiadas con historia, ¿no? Que esa es la marca de la casa, ¿no? Que justamente, como les hemos dicho, este año hemos cumplido 10 años. Y pues, ¿cómo surge Visitas Guiadas? Pues en una de esas veces que justamente estando en la UNAM, ¿no? Siendo una estudiante, ¿no? Becaria, como les digo, del doctor Bolaños, un día vi como, pues no sé, en una revista, o no sé si por internet, que estaba apenas el internet, ¿no? Viendo algo, vi algo así como, un diplomado para ser guía general de turistas en la ENA. Y dije, ¡ay, qué padre! Pero un diplomado, pues sí cuesta una lana, ¿no? Entonces así como estudiante dices, ay, no, pues no me alcanza, la verdad no, ¿no? Y así dije, ay, no, pero estaría padre, ¿no? Que tú siendo historiador puedas guiar o explicar a las personas, pues la historia de un lugar. Los cambios, ¿no? Las modificaciones, lo que se vivió en ese lugar, ¿no? Quién mandó a hacer no sé qué, o sea, qué sé yo, ¿no? Dije, pues está chido, ya, punto final, porque no había para que yo entrara, ¿no? Pasan muchos años, pasan muchos años, todo eso que ya les conté, ¿no? Licenciatura, maestría, y entro a trabajar al IEMS, precisamente. Y estando en el IEMS, afortunadamente sí existían los permisos, existen, ¿no? Los permisos para que tú puedas pues mejorar, ¿no? En muchos sentidos, y tomar cursos, diplomados, a lo mejor hacer una maestría, un doctorado, lo que sea. Sí hay permisos especiales para eso, y decidí meterlo, porque entonces ahora sí tuve el dinero para poder pagar el diplomado para ser guía general de turistas en la ENA. Y fue como lo hice, ¿no? Fue en el 2011. Un año muy padre, ¿no? Ir a la ENA, estudiar ahí, hacer amistades, tener muy buenas clases con profesores tanto de la ENA como de otros lados, ¿no? Y varios de mis amigos que siguen vigentes hasta el día de hoy, ahí los conocí, por cierto, amigos arqueólogos, y que luego de hecho también nos han apoyado, son parte del equipo de Visitas Guiadas con Historia en un momento dado para recorridos privados. No, mis queridos Clau y Pepe, por ejemplo, y otros amigos que están en otros rubros, pero que bueno, la amistad continúa, ¿no? Desde esa época. Y pues ahí fue donde ahora sí empecé ya con la idea de
vamos a generar pues una marca, ¿no? Que tenga la visión de disfruta un lugar y conoce de ese lugar desde la visión de un historiador que ha tenido que leer o ha investigado o ha tomado clases, ¿no? De otras personas que se han preparado a lo largo del tiempo. Y pues bueno, ahora sí que es de ahí donde surge la idea de crear Visitas Guiadas con Historia, precisamente el nombre o el título, porque es la visión que tienes como historiador después de años de lectura, años de cursos, de clases, de otros investigadores que te han pasado sus conocimientos y que entonces cuando vas a un lugar lo ves diferente, lo ves con otros ojos. O sea, por ejemplo, mi visión cuando yo era chica, ¿no? Adolescente o qué sé yo, es muy distinta a la que tengo actualmente, por ejemplo, cada vez que voy a Teotihuacán o voy al centro o voy a cualquier otro lado, ¿no? O sea, puedes decir, está bonito, qué bien, para de contar. Pero cuando sabes qué sucedió en ese lugar, como les decía hace rato, ¿no? ¿Quién lo mandó a construir, no sé, este edificio o esta pirámide o esta iglesia o este palacio o la calle? ¿Cómo era la vida cotidiana? Todo, o sea, tu visión cambia. Y eso es lo que justamente me gusta transmitir en cada uno de los recorridos. Que ustedes puedan justamente viajar por el tiempo así como yo lo hago, que me imagino las personas, las situaciones, cuando se hizo esto, cuando se hizo el otro, y que además ahorita lo tienes enfrente, ya con todas las modificaciones y los cambios que ha tenido a lo largo de los siglos o décadas, ¿no? Dependiendo. Entonces, eso es lo que justamente buscamos. Uno, que ustedes cuando estén con nosotros, seas nacional, seas mexicano o seas extranjero, puedas valorar lo que tienes enfrente. Ahora sí que por donde estás caminando, el inmueble o el edificio o la plaza que estás viendo y que puedes tocar, ¿no? O a lo mejor a veces no puedes tocar, ¿no? Dependiendo también, ¿no? O el museo. Que tu visión cambie. Ahora sí que también tu perspectiva se amplíe y puedas reconocer cosas que a lo mejor no tenías ni idea, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos transmitir y compartirles en Visitas Guiadas con Historia, precisamente. Por eso diseñé como más de 20, 25 prácticamente recorridos solo en la Ciudad de México, ¿no? Y que los vemos o los tenemos uno cada mes en un momento dado, ¿no? Más aparte, pues recorridos privados, ¿no? Hacia Teotihuacán o qué sé yo, ¿no? En inglés o en español también, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos darles cada vez. Eso es lo que también yo quiero transmitirles a mis estudiantes, tanto de preparatoria como universitarios, cada uno en su nivel, ¿no? Por supuesto, y con una metodología diferente, didáctica, pero también en los recorridos, porque para mí los recorridos no soy solo un guía de turista, sino justamente soy una mezcla entre turista de mi ciudad o turista de mi país, por ejemplo, y de otros lados del mundo también cuando se puede, más aparte historiadora, más aparte alguien que valora el arte, la belleza, la naturaleza, que me nutra, por ejemplo, un bosque, ¿no? La montaña, el mar, o sea, son lugares para mí sagrados, fascinantes, ¿no? Entonces, tanto me la paso súper bien viendo el retablo de los Reyes de la maravilloso, ¿no? De la Catedral Metropolitana, como me la puedo pasar en un bosque, en una montaña fabulosa, ¿no? Y es así, wow, y me nutro igual, de igual manera, ¿no? Y lo disfruto de igual manera. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿sale? Y ojalá que lo podamos lograr o que lo estemos logrando en cada recorrido y en cada clase o en cada chisme, plática chismosa, sabrosa, ¿no? Que les estemos dando, ¿no? Entre otras cosas. Pues esa es la finalidad, justamente, que ustedes sepan que no importa de dónde vengas, no importa tu estatus socioeconómico, cultural, de ti depende, tú eres el creador de tu vida. Por eso siempre les digo, ¿no? Y recuerden que ustedes son los creadores de la historia, no solamente de la historia de su país o del mundo, sino obviamente primero de su propia historia, su propia vida, ¿no? Y esa es la tirada, que puedas crear algo padre, cada vez algo mejor. Y como dice alguien que yo sigo mucho, la famosísima youtuber Paola Herrera, ¿no? Pues que te hagas
puedas ser la mejor versión de ti mismo, de ti misma, ¿no? En un momento dado. Entonces, sí, eso es lo que buscamos hacer, ¿no? Poner un granito de arena, de aportar o dar algo, ofrecer algo para que crezca el espíritu, la visión del mundo, el bagaje cultural de alguien con lo poquito que sepamos y que podamos compartir, ¿no? Entre otras cosas. Esa es como la tirada. Y obviamente los michis, ¿verdad? Nos encantan. Por eso Hermes, ¿no? Junto con Odiseo, que algún día ya lo van a ver, porque Odiseo siempre se esconde. El otro michi que tenemos, ¿vale? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros celebrando estos 10 años de visitas guiadas con historia y esperemos que vengan muchos más, ¿no? Y que esto pueda ampliarse, seguir creciendo, porque esto también me encantaría que Visitas Guiadas con Historia creciera en equipo, que fuera una fuente de trabajo también para otras personas que amen la historia, el arte, el patrimonio, que hace nutrir el alma, ¿no? En un momento dado, y tener una visión de más conciencia, tanto por la naturaleza como por el patrimonio, por la cuestión social también, entre otras cosas. Pues les mandamos un besote, un abrazote y pues nos vemos para el siguiente video. Y recuerden, ahora sí que si están aquí en México o viven aquí en la Ciudad de México, pues vengan a nuestros recorridos también y los invitamos a que se suscriban aquí a nuestro canal de YouTube. Nos sigan en Facebook, Instagram, TikTok y demás, ¿sale? Y si quisieran que también que habláramos en los videos de algún tema en particular, pues también háganoslo saber, ¿vale? Nos estamos viendo y recuerden, como les dije hace rato, que ustedes son los creadores de la historia. Nos vemos, chao.